y que para hacer tal tiene que ser una solución que reparta las cargas de una forma verdaderamente equitativa. Y en vez de una solución país, lo que están optando es por un montón de remiendos, por un montón de parches, dentro de una propuesta que es en sí misma muy limitada, porque la propuesta que el gobierno envió a la Asamblea Legislativa lo que le hace es un pellizquito al déficit fiscal. Si se aprobara lo que algunos diputados, en particular Don Otón, estaba proponiendo, probablemente el pellizco sería un poquito más grande, pero de cualquier manera el problema del parcheamiento, ¿verdad?, del optar por los parches, por los remiendos, sigue en pie, con un inconveniente adicional que yo le veo, no solamente esa visión parcializada, fragmentada, parchada del problema, sino la forma inequitativa como se está queriendo distribuir las cargas, ¿verdad? El impuesto, la aprobación del IVA, se podrían aducir diversas razones para justificar el IVA, pero el IVA es esencialmente un impuesto muy injusto, sumamente regresivo, que pesa muchísimo más sobre los más pobres, empezando por ahí. Se le quiere sumar cosas como esta, impuestos sobre pensiones, y impuestos sobre pensiones será fundamentalmente un impuesto sobre pequeños ahorrantes, sobre la clase trabajadora. ¿Y cómo podría afectarlos? Lo que tendríamos en perspectiva es menores pensiones, ¿verdad?, para los trabajadores y las trabajadoras de Costa Rica, para gente que ha hecho un esfuerzo por ahorrar un poquito, pensando en la tercera edad, de la cual yo estoy bastante cerca, ¿verdad? Me faltan unos cuantos años para llegar ahí. De ahí es muy serio tocar la estabilidad, que en el fondo, la estabilidad económica en el fondo es tocar la dignidad de la vida de las personas mayores, tocando algo tan importante como es el ahorro de esas personas, pero yo estoy pensando fundamentalmente de las personas trabajadoras, de la clase trabajadora, que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder ahorrar un poquito y tener una pensión ligeramente más digna, ¿verdad? Yo creo que es un camino equivocado, ¿verdad? Y es un camino equivocado sobre todo porque eso no está siendo formulado dentro de una estrategia integral donde las cargas efectivamente se distribuyan de una manera equitativa, sino que se está cargando la mano sobre los sectores más vulnerables, los sectores económicamente más limitados, y yo creo que ahí hay un error gravísimo, gravísimo, que trasciende lo propiamente económico y que tiene que ver con lo político, porque es precisamente este tipo de medidas las que le restan legitimidad al sistema político de Costa Rica, la que desprestigia la institucionalidad democrática de Costa Rica, y eso es algo que los legisladores y las legisladoras deberían tener muy presente. Es que aquí no solamente hay un asunto de cuentas, de contabilidades, de las finanzas públicas, de cómo cerramos ese hueco, que efectivamente hay que buscar la manera de cerrarlo en las contabilidades, en las finanzas públicas, ese déficit fiscal y esa deuda creciente que debemos impedir que siga creciendo. Pero no solamente es ese aspecto financiero contable, sino el aspecto político que hay de fondo. Y si no buscamos soluciones justas, lo que vamos a estar poniendo en riesgo es la legitimidad de un sistema político y de institucionalidad democrática que tristemente ya está muy desprestigiado, que tristemente ya ha perdido reconocimiento, ha perdido respeto por parte de la ciudadanía. Don Luis Loría, comparte la visión de don Luis Paulino, un tema que dice don Luis Paulino Vargas sobre parches que serían los que se están poniendo ahorita para este problema, y también pues un poco lo que estaba comentando ya hacia el final del manejo político que se hace de este tema. Sí, lo comparto. Digamos que un 95% estamos de acuerdo. Coincido en que estamos hablando más de parches en lugar de solución integral, a pesar de que estos son temas que ya se han discutido en las últimas 3 o 4 administraciones, ¿verdad? Sin éxito, acerca de qué tipo de reforma fiscal necesita Costa Rica. Yo creo que ya existe un consenso, ¿verdad?, desde una perspectiva técnica y de gente realmente
desinteresada en el buen sentido políticamente, ¿verdad? De gente que realmente quiere lo mejor para todos los costarricenses, de que para avanzar en una reforma fiscal, no una reforma tributaria, una reforma fiscal que haga sentido, hay que empezar por donde está el problema. El problema que tenemos en Costa Rica es un problema de que se gasta mucho y de que se gasta mal. Entonces, realmente Costa Rica no tiene un problema de ingresos. Si uno revisa las cifras de ingresos han crecido sostenidamente durante los últimos 10 años, desde el segundo gobierno de Oscar Arias. Entonces, ahí no es donde está el problema. El problema es que gobierno tras gobierno, empezando por el segundo gobierno de Oscar Arias, han disparado de manera irresponsable el gasto público. ¿Dónde están el 5% de diferencia, verdad? Tal vez no fue muy explícito, pero empieza a introducir temas como, bueno, aquí los que menos tienen y los que más tienen, y bueno, el tema, bueno, eterno, ¿verdad?, de discusión, bueno, de si es un conflicto de ricos contra pobres y quién tiene que pagar, si es un problema de empresarios contra empleados públicos. Nada de eso es cierto. Así es como tratan de vender el problema para que se llegue a entrabar y que finalmente, al igual que en los últimos 16 o 20 años, que no se llegue a ninguna parte. Lo que realmente tenemos es un problema de que hay dos tipos de costarricenses: los que se sirven con cuchara grande del presupuesto nacional, un grupo que es representado por una élite política, por una élite empresarial y una élite académica, que es la que ha tenido secuestrada la discusión de qué tipo de reforma fiscal se requiere, y el otro tipo de costarricenses, dentro de los cuales yo me incluyo, que son los que pagan la cuenta de todos estos beneficios inmorales e injustos, porque estos grupos que tienen secuestrado el poder en Costa Rica desde hace muchos años han logrado pervertir las leyes a su favor, incluso aprobando leyes que son inconstitucionales, como las de las pensiones de lujo, para recetarse privilegios injustos e inmerecidos con cargo al presupuesto, léase, al bolsillo de todos los costarricenses. Entonces, como no alcanza la plata, es imposible que alcance la plata para todos estos privilegios que además crecen año con año, entonces es que vienen a buscar dónde es que está la plata de los ahorros de la gente que sí produce y trabaja en este país. Luis Paulino. Sí, vamos a ver, si uno se pone a revisar los datos de este problema de déficit fiscal que en este momento nos tiene preocupados, es un problema que explota en el 2009. Fue el año en que impactó la crisis económica mundial, el año en que el gobierno de don Oscar Arias puso en marcha el Plan Escudo. El Plan Escudo era necesario, pero se cometieron algunos errores en la forma como se diseñó y se aplicó. Y el error principal que se cometió es que se optó por un aumento del gasto público que era permanente. Debió haberse optado por impulsar inversión pública a fin de compensar el efecto negativo de la crisis, y lo que se hizo fue, se optó no exclusivamente eso, pero sí en gran medida, por aumentar burocracia, y eso le dio permanencia al aumento en el gasto público que en aquel momento se implementó como parte del plan fiscal, perdón, del plan escudo de la administración área. Ahora, si uno revisa los datos, uno ve que hay componentes que en ese año 2009 y en los años inmediatos siguientes, 10, 11, quizás hasta el 12, ciertos componentes que aumentaron considerablemente. El componente de las transferencias, lo que se llama transferencias, o sea, lo que el gobierno transfiere a diversas instituciones públicas descentralizadas como el PANI, como IAFAC, como las universidades, como el INAMO, etcétera. Y el componente de remuneraciones, o sea, del pago de salarios, de sueldos y salarios a las personas que trabajan en el sector público. Pero no es cierto que eso haya seguido aumentando descontroladamente en los años siguientes. Si uno sigue los datos después del 2012 o después del 2013 hacia acá, lo que uno observa es que esos renglones se tienden a estabilizar. No es cierto, y ahí yo no coincido con don Luis, que es que esos renglones de gastos han seguido disparados hacia arriba. No es verdad. Lo que en este momento está presionando el gasto y está presionando el déficit es el pago de intereses de la deuda pública. Y la mayor parte del déficit fiscal en este momento son pagos de intereses. Del
del déficit del año pasado, 6.1, más del 3% corresponde a pagos de intereses, no a los gastos comunes y corrientes que el gobierno tiene en su normal funcionamiento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo con la afirmación de que el gasto público en Costa Rica es excesivo. Eso simplemente no es cierto. Y eso se constata fácilmente. Las demandas que la ciudadanía le dirige a las instituciones públicas sobrepasan la capacidad de respuesta de las instituciones públicas. Y eso lo observamos en todos los sectores en que funciona la institucionalidad pública, desde los parques nacionales hasta el Ministerio de Salud. En todos los casos se detecta que hay demandas que vienen de la sociedad costarricense que están más allá de la capacidad de respuesta de nuestras instituciones públicas. Eso es un claro indicador de que no es cierto que tenemos demasiado Estado, de que no es cierto que tenemos demasiada institucionalidad pública o demasiado gasto público. Tenemos insuficiente institucionalidad pública. Que se gasta mal, como dijo Donis, yo en eso podría coincidir. O sea, yo puedo coincidir en que debemos ser muchísimo más eficientes, que la institucionalidad pública debe ser mucho más eficiente. Y también puedo coincidir en que hay abusos y que efectivamente esos abusos deben corregirse. Hay cosas que son simplemente injustificables y en eso estoy de acuerdo. Pero la visión de que no, que es excesivo, que esto tenemos que volarle tijera, que tenemos que recortar, es una visión errónea, no es cierto. El sector público de Costa Rica no es excesivamente grande, como no es excesivamente grande lo que pagamos de impuestos. No es verdad que pagamos demasiados impuestos. Que se cobran de una manera injusta es otra cosa. O sea, que no hay una distribución equitativa de la carga de impuestos, eso es efectivamente cierto. Pero que la carga de impuestos sea excesiva, no es cierto. Y si uno hace comparaciones internacionales, fácilmente lo constata que en Costa Rica pagamos relativamente pocos impuestos y que el Estado, el sector público de Costa Rica no es excesivamente grande. ¿Ustedes coinciden en que es un parche fiscal lo que se está poniendo en este momento en la Asamblea Legislativa? Solo un 1,8% del PIB me parece que se lograría recaudar con este proyecto y no alcanzaría ni siquiera para tapar el déficit primario que tiene Costa Rica. Dice don Luis Paulino, es la deuda lo que está absorbiendo el Estado costarricense, el dinero del Estado costarricense es la deuda lo que le está absorbiendo, pero dice don Luis que es el tema del empleo público, que son los empleados públicos. Entonces, ¿cuál sería la reforma que debería tener realmente Costa Rica? ¿Debería entrar a renta mundial, renta global? Nuevamente el tema de la evasión se pone en perspectiva para que no sea solo un parche lo que se está poniendo al déficit fiscal. Sí, bueno, realmente cuando don Luis Paulino menciona que el problema es la deuda y el creciente monto de la deuda y también lo que se debe cancelar por intereses de la deuda, realmente me está dando la razón, porque la deuda no viene de la nada, la deuda viene de que al gobierno no le alcanzan los ingresos para cubrir sus gastos y entonces se endeuda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sube la deuda en los últimos 10 años? Porque el gobierno ha gastado más de lo que tiene que gastar. Y también me dice que no es cierto, ¿verdad? Que el gobierno gasta mucho y que gasta mal. O sea, con dos ejemplos muy puntuales, yo le puedo decir que sí, ¿verdad? Con base en cifras de la Contraloría, los incentivos que son distintos al salario de las remuneraciones en el sector público son más de 1.000 millones de colones por año, que son más de 3% del PIB, y las pensiones de lujo, que son pensiones que reciben unos 9.700 costarricenses que no cotizaron lo suficiente para recibirlas, lo que se llevan de más por año son más de 700.000 millones de colones, que es más del 2% del PIB. Entonces agarremos solo estas últimas. O sea, ¿por qué en lugar de tratar de ponerle un impuesto a las pensiones de la gente que sí trabaja, por qué no simplemente dejamos de regalarle plata a estos 9.700 pensionados de lujo que no cotizaron para esa pensión y que realmente les estamos regalando la plata a cambio de nada? Y ahí hay 2% del PIB. Entonces, si simplemente abolimos este privilegio inmoral, entonces ya no requerimos pasar impuestos para recibir un monto equivalente al 1.8% del PIB, lo cual es cualquier cosa. Además de que se quieren aprobar impuestos sin antes haber pasado las reglas fiscales para garantizar
que el hueco no se va a volver a abrir. Y sin haber hecho las reformas necesarias en empleo público, en pensiones, en transferencias, para garantizar que ese hueco no se va a volver a abrir. Entonces nos van a clavar impuestos ahora y nos van a clavar impuestos en 2 años y nos van a volver a clavar impuestos en 4 años porque simplemente no pueden parar la gastadera y de regalar la plata en temas como incentivos salariales en el sector público y pensiones de lujo, que si lo sumamos estamos hablando del 5% del PIB. Ahí es donde está el problema fiscal. Don Luis Paulino. Luis, desde luego que si tenemos una deuda pública es porque ha habido un déficit fiscal, como yo lo dije, en ningún momento lo he negado, lo dije al inicio de mi exposición hace un ratito, un déficit fiscal que arrancó en el 2009, ¿verdad? Que llevamos para 10 años y no hay manera de que le encontremos una respuesta satisfactoria. Desde luego que a causa de ese déficit la deuda ha crecido y a causa del crecimiento de la deuda está creciendo los pagos por intereses. Lo que yo estoy diciendo es que es un grave error creer que eso se va a resolver recortando, volándole tijera, volándole machete al sector público, que evidentemente no puede cumplir con la totalidad de sus obligaciones, con la totalidad de las demandas que recibe el sector público, de la ciudadanía costarricense. O sea, es un error creer que ese problema lo vamos a resolver volándoles machete a un sector público que de todas maneras no logra cumplir con todo lo que la ciudadanía le demanda. Por otro lado, en ningún momento negué, Luis, que haya diversas formas incorrectas, inapropiadas, ineficientes de utilización de los recursos públicos. Lo reafirmé y lo dije con toda claridad y eso hay que trabajarlo. Ahora, el tema de las pensiones de lujo hay que combatirlo y en eso yo coincido con usted, pero yo creo que hay que combatirlo sin tanta demagogia. Ya existen impuestos fuertes sobre la mayoría de las pensiones de lujo y la mayoría de los pensionados de lujo tienen que tributar y tributar fuerte. Y tributar a tasas de tributo. Ahorita yo no recuerdo las alícuotas correspondientes, pero tienen que tributar a tasas muy altas y eso no debería dejar de decirse. Ahora, por lo demás, yo sí creo, defiendo la idea de que el país debe avanzar hacia un sistema único de pensiones, un sistema universal, público, solidario de pensiones único. Y ya, si la gente tiene plata y puede ahorrar por su cuenta en pensiones complementarias, eso es otra cosa. Pero como sistema público debe existir un único sistema público y todos los sistemas de pensiones públicos deberían confluir hacia un único sistema público de pensiones. Ahora, volviendo sobre el tema del parcheamiento de las soluciones, el parcheamiento enfatizar exclusivamente el tema de las pensiones de lujo es parchear las cosas, ¿verdad? Es agarrarse de una partecita del problema y reducir la totalidad del problema a esa única parte para poder avanzar hacia las soluciones integrales, soluciones digámoslo así, de carácter estructural, soluciones que puedan ser perdurables, pero que además sean políticamente viables desde el punto de vista de que sean efectivamente soluciones justas. Este país deberíamos sentarnos como país a conversarlo bajo los liderazgos políticos que corresponda. Esto siempre tendrá que ser liderado por quienes conducen la Asamblea Legislativa, el Gobierno de la República, quienes tienen mayor poder en la Asamblea Legislativa y tienen en sus manos el Poder Ejecutivo. Esos deberían ejercer ese liderazgo. Eso es lo que la clase política de Costa Rica debería ser capaz de lograr. Pero esto tiene que ser un esfuerzo nacional y hay que empezar por quienes más riqueza tienen, que estén dispuestos a ceder lo que les corresponde, para de ahí hacia abajo que cada quien ceda lo que le corresponde. Pero por ejemplo, cuando se enfatizan soluciones que exclusivamente atacan a trabajadores y trabajadoras del sector público, por ahí vamos mal. Cuando se opta por prácticamente criminalizar al empleo público y convertirlos en ladrones, en sinvergüenzas, o convertirnos, porque yo también soy empleado público, trabajo con una universidad pública, nos convierten prácticamente en criminales, ladrones y sinvergüenzas, por ahí vamos mal. Es difícil dialogar de esa manera y es difícil dialogar de esa manera pretendiendo que un solo sector es el culpable de todo y que todo tiene que resolverse pasando por ese sector. Muchísimas gracias a don Luis Paulino Mora, a don Luis Vargas. Vargas, perdón, si hoy le cambié el apellido, a don Luis Loría por habernos acompañado. Sí, vamos a ir a un corte y regresamos con nuestro cierre. Gracias.
Participe en Deje y Gane ingresando a www.dejaloir.cr. Fecha de inscripción del 1 al 30 de abril del 2018. Paula, Sol, mi nombre es Mirta. Ellas son 13 mujeres Nara, Álvarez, Laura Noelia, que rompen paradigmas. Para salir adelante y seguir su vocación, realizan trabajos que supuestamente no son para ellas. Mujeres de Overol, este viernes a las 7 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión.